¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Con mucha claridad nos hemos dado cuenta en los pasados años de la importancia estratégica de la gasolina, de las gasolinas, de los carburantes, del gas, de los gases, de las clases de gases que tenemos en México y que juegan un papel relevante, muy importante en la economía. Y México se ha vuelto claramente dependiente de la importación de esos productos. Esto no puede continuar así. El próximo gobierno federal ha hecho compromisos muy específicos en materia de construcción de refinerías, de mantenimiento de las existentes. Quiere romper ese marco de dependencia tan nocivo para la soberanía nacional. ¿Se puede? ¿Se podrá? ¿De qué depende de que se pueda? ¿Qué implicaciones pudiera tener esto para la economía y para el futuro del país? Aquí a fondo. Estos son algunos de los temas que vamos a tratar. Bienvenidos. A fondo, con Eduardo Torreblanca Jacks. ¿Cuáles son los temas que vamos a tratar hoy aquí? Las refinerías mexicanas pasaron del auge a la inoperancia. Es el primer bloque. Punto 2. Hay que rehabilitar las refinerías. ¿Cómo se va a hacer? Punto 3. ¿Cuánto cuesta construir y rehabilitar las refinerías existentes? Y punto 4. ¿Qué recomiendan los expertos? Hoy aquí, a fondo. Comenzamos. Bien, vamos a entrar en tema. Muchas gracias, Sergio Benito Osorio, muchas gracias. Buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Gonzalo Monroy, ¿cómo estás, Gonzalo? Eduardo, muchas gracias. No, al contrario. Y para conocimiento de ustedes, mantenemos una silla vacía que correspondía a un especialista en la materia del Partido Acción Nacional, que nos estuvo pues mareando toda la semana de que no encontraba a quién. Y era importante sobre todo porque es otro punto de vista que nosotros quisimos ofrecer a ustedes. Así es que para que no digan que no somos respetuosos, está la silla que iba a ocupar uno de los especialistas del Partido Acción Nacional. El asunto es importante y yo creo que importante sería decir, a ver, ¿qué tan grave es la situación que tiene hoy el asunto de las refinerías en México? ¿Es muy grave, Sergio? Pues yo creo que es gravísimo. El país, después de tener una infraestructura para la producción de combustibles, porque no solamente son gasolinas, es gas LP también, que permitió a este país ser prácticamente autosuficiente durante un periodo largo de tiempo. Hoy las tenemos funcionando a niveles mínimos. De muy baja capacidad. Mínimos, lo que ha traído como consecuencia pues un crecimiento de las importaciones. Gravísimo, inédito en el país, pero la población esto lo conoce, no tanto por estos números extraordinarios, ¿no? Sino por el crecimiento de los precios. Es muy interesante ubicar que al inicio de la presidencia de Enrique Peña Nieto, y comparamos con este año, el crecimiento del precio del gas LP es como del 60%. Desde el inicio de la administración. Es decir, durante esta administración, este es un dato que a lo largo del programa yo creo que debemos de tomar en cuenta. Porque uno puede hacer un análisis muy profundo de los elementos de carácter técnico del sector energético, pero lo que tiene la población al alcance en su economía de todos los días son básicamente la disposición de los productos y los precios a los que los compra. Por el lado de las gasolinas, pues también si solamente tomamos del 16 para acá, es decir, del momento en que empieza la liberalización de los precios de las gasolinas, tenemos ya un crecimiento como del 30%, es decir, estamos en el día de hoy en algunas áreas del país con precios
de la gasolina regular, que en muchos lugares ya le llaman así, ya no le llaman Nova, ya está en 19 pesos. En otros lugares, pues muy cerca de los 19 pesos, ¿no? Hay que recordar que tuvimos precios de 11 pesos, ¿no? Al inicio de la administración. Entonces, en el 2013, digamos. En el 2012, 2013, sí. Entonces, evidentemente que estos dos elementos más las tarifas eléctricas, que habrá que decir que para el uso residencial no han subido, incluso para algunos casos se redujeron. En consumo mínimo. Muy ligero. Exactamente. Consumo mínimo. Pero el resto de las tarifas han crecido. La famoso DAC. Así es. El resto de las tarifas han crecido. Entonces, junto con esto, lo que tenemos es una crisis en la extracción de crudo del país que ha bajado de manera extraordinaria. Ya no estamos ni siquiera en 2 millones de barriles. Ya hablamos de la caída de la producción de gasolinas, que estaríamos como al 30, 35%, si me apuran 40%, que yo diría que no, de lo que tendría el país. Somos o el importador más grande o de los importadores más grandes de gas LP en el mundo, ¿no? Y nuestras exportaciones, aun cuando se han mantenido, no tienen ninguna posibilidad de incrementarse dada la circunstancia que tenemos en refinación. Habrá que decir que si las refinerías estuvieran trabajando al 100%, de todas si maneras, se tuviera otra refinería, ¿de dónde obtenemos crudo para alimentar no hay a materia las refinerías? prima. Es correcto. ¿No? Entonces se tendría que importar. Esa crisis se trató de resolver a través de la reforma energética. Pero esos problemas y esa crisis subsisten. ¿Cómo se va a tratar de resolver hoy? Incluso se agudizaron. Gonzalo, ¿coincidirías con esta parte? Coincido completamente, pero siempre hay que poner un poquito la perspectiva y el contexto. Por ejemplo, y coincido con todo lo que está diciendo Benito, pero tenemos que explicarle muy bien a la gente qué estaba pasando en el 2012, previo al mundo, como yo le digo siempre, antes de la reforma. Y era básicamente una cantidad de distorsiones y de subsidios bastante impresionantes. Y creo que hay que dimensionarlos completamente. Por ejemplo, el subsidio a las gasolinas en el 2012 acumuló cerca de los 200,000 millones de pesos. Para ponerlo en términos muy prácticos, eso es el doble de lo que le metimos en el 2012 al programa de oportunidades Progresa. Estábamos subsidiando, aparte, hay que decirlo así de esta manera, el subsidio a las gasolinas es a los más ricos. Es muchísimo más y se lleva mayor beneficio el que tiene una Suburban, el que tiene una Homer. ¿Por qué se daba ese subsidio, Gonzalo? Básicamente por la forma fiscal que tenía. El IEPS, que al día de hoy ya es básicamente positivo y neto siempre, antes era básicamente un colchón que terminaba absorbiendo completamente petróleos mexicanos y sobre el cual aparte pagaba impuestos. Eso es ahí de la parte fundamental que pasaba. La liberación de las gasolinas no solamente es eso, es también toda la parte del gas LP. Antes, justamente anterior a 2016, lo que pasaba es de que la Secretaría de Economía fijaba mensualmente los precios, que a veces y simplemente no terminaban reflejando lo que eran las condiciones internacionales. Ciertamente, y coincido con una cosa que está diciendo Benito, hay una dislocación de la cual probablemente no estábamos preparados y el aparato productivo del país no estaba preparado. Pasamos básicamente de unos precios controlados bastante en ese caso bastante estables, a de pronto hacer dos variables que nos pegan completamente, los precios de referencia a Estados Unidos a los cuales estamos referenciados y al tipo de cambio. Esto básicamente explica cómo ha crecido, por ejemplo, los precios, la producción, que se nos ha ido a la baja, y eso es un tema completamente aparte, pero crucial para entender lo que estamos viendo acá. En términos de la electricidad, que también ese es otro gran tema, estamos viendo justamente lo mismo, solamente que en ese caso el gas natural, que es el principal componente del parque de generación que tiene en este caso la CFE, ha ido disminuyendo. Tenemos que entender esto. Veníamos justamente de una cosa altamente subsidiada a una cosa donde ahora estamos con menores subsidios. Por ejemplo, los subsidios eléctricos son de 5.500 millones de dólares apenas hasta junio, en lo que va de este año. ¿En este año? En este año. ¿5.500 millones de dólares? El año pasado completo, todo 2017, fue de 3.300. Estamos hablando de 60% de incremento de subsidios. Esto básicamente son de las, como lo dijo muy bien Benito, tenemos aquí justamente muchísimas distorsiones, pero también tenemos las herramientas en la reforma. Ahorita, por ejemplo,
Ya tenemos más opciones los consumidores para poder generar energía desde nuestras propias casas con la generación distribuida, la instalación de paneles solares. Ahora que ya tenemos con quién contratar la electricidad, ya no solamente tiene que ser con CFE, ahora ya hay 3 nuevos participantes. Hoy, por ejemplo, ese es un dato también interesantísimo. A pesar de que los precios han subido, y hay que entender muy bien de que las gasolineras no eran todas de Pemex, eran básicamente 92% eran privadas, eran franquicias, que ahorita ya los tienen mejores opciones en términos de calidad y de servicio. Antes era un común de que la gente dijera, me dieron 1,000 litros de 750 mililitros, 800 mililitros. Hoy la gente ya está empezando a ver ese cambio de su gasolina real y están viendo si les sirve, no les sirve, si les gusta, no les gusta. Eso también es parte de la competencia y creo que es una cosa que también la gente está empezando a verla. Traduzco en tu respuesta una suerte de optimismo, de que las cosas van a cambiar o hay un marco propicio para que las cosas mejoren. Yo lo pondré de esta manera, porque y coincido en eso completamente con Benito, y hay que entender muy bien de dónde estábamos. Por ejemplo, al día de hoy lo que tenemos básicamente para entender el precio de las gasolinas son 4 elementos. Una, el precio internacional, que es básicamente el fijado por Estados Unidos en la costa del Golfo, que es de donde también traemos e importamos las gasolinas. El tipo de cambio, que nos afecta muchísimo. Sí. El término de logística, y ahorita voy a entrar a ese tema un poquito más a detalle. Tenemos el margen de los gasolineros y obviamente la parte fundamental es la parte de impuestos. Si quitáramos ahorita, por ejemplo, la parte de los impuestos, que ahorita, por ejemplo, para 2018 se pronosticó que iban a ser 200,000 millones de pesos a favor del Estado, en este caso. Antes pensábamos en eso, pero en el subsidio, ahorita ya es a favor del Estado. Esto se va a tener que resolver. Esos son los 4 elementos que se están poniendo ahí. E incluso el IVA, que también es parte de los impuestos que se cobran. Yo, en tu caso, las cosas las ves así como que un poco más complicadas. Sí, y sí hay alguna diferencia con Gonzalo respecto del peso, sobre todo, que puede tener en la configuración de esta crisis solamente el tema del sistema de precios. Es un elemento muy importante a tomar en cuenta, pero sin embargo en una zona muy gris. Mira, sobre todo el gobierno federal ha estado insistiendo mucho en el argumento del subsidio a las gasolinas. Es decir, esto solamente tiene una forma de verse, una sola forma de verse, que es un traslado de recursos fiscales de un lugar, el que sea, hacia los precios de las gasolinas. Y esos subsidios, por ley, para hacerlo de este modo, tienen que estar en el presupuesto federal. Y podemos revisar, se puede revisar y no existe. ¿Esa partida no existe? No existe. Entonces, ¿dónde lo sacan? Bueno, entonces, claro. Pero de algún lado lo sacan, pero ¿cómo los argumentas? Es un análisis básicamente de carácter económico, derivado, el que se realiza. Se dice, estamos transfiriendo a través del IEPS, porque ahora tenemos un IEPS negativo, etcétera, etcétera. Pero el impuesto especial a las gasolinas está sobre el orden de 277,000 millones de pesos. Entonces, eso son recursos que obtiene el gobierno federal de la venta o por la venta de las gasolinas. Entonces, ¿el subsidio? ¿Dónde está? Ok, bueno, es un tema. No, déjame, porque si no te voy a cortar el segundo. Tengo que ir a una pausa. Vamos a una pausa y regresamos. ¿De qué estamos hablando? Porque sostiene, para que vean que las cosas se ponen muy interesantes en los cortes comerciales. Siempre. No, hombre, se dicen cosas muy interesantes. Y en síntesis, porque tengo que ser muy breve. Claro. Tú sostienes que es indebido, así el gobierno federal está cobrando indebidamente. Yo sostengo que el gobierno federal mantiene precios de las gasolinas que no debería de existir y que ahora incluso con la liberación le está metiendo la mano a los precios de las gasolinas. Porque hay 2 elementos ahora. Si estás importando, tienes el elemento tipo de cambio, que el tipo de cambio, es decir, el peso se ha ido, ha estado pagando más pesos por dólar. Por la depreciación. 1 y 2, el precio de las gasolinas, por quien nos la vende principalmente, que es de los Estados Unidos, no ha crecido, más bien ha bajado. Entonces, los precios en México deberían de ser menores. Y existe
para este gobierno ese margen. Y ahí hay un problema político gigantesco, porque se prometió Sí, que iban a bajar. que podrían bajarla. Sí. Ahora dicen que esto será dentro de 3 años. Y está No, bien, bueno, veremos. No, quién sabe, porque si hay conflictos internacionales o sigue habiendo conflictos internacionales entre Estados Unidos y la zona Bueno, ya productora de tenemos petróleo. otro problema, Además, que es el sí, incremento de además. los precios internacionales del petróleo. Tú no coincidías con Sergio. No, lo que pasa es que estábamos hablando básicamente de dos cosas diferentes. Cuando el gobierno ha estado hablando de que al día de hoy están subsidiando la gasolina, en realidad no es un subsidio. Están dejando de cobrar básicamente el IEPS que les correspondería por ley, que está establecido en la ley de impuestos especiales sobre productos y servicios. Ahí está, básicamente. Todo esto en la estimación de los Es un paquetes económicos. sacrificio. Dejan de cobrar lo que deberían de haber cobrado. ¿Sí? De otra No, forma, no. de otra forma el precio No, sería porque todavía ya más grande. la Auditoría Superior de la Federación se hubiera ido sobre Hacienda y no hay ninguna observación en el sentido de decir, ¿por qué? Porque me deberías, ¿no? O sea, si no está entregando, incluso puede ser un delito. De hecho, no. Eso justamente aparece y es una publicación que hace semanalmente Hacienda, básicamente el estímulo que se le está poniendo. Por ejemplo, la gasolina premium no tiene prácticamente ningún estímulo, tiene 100% de impuesto, pero la gasolina magna, porque la nueva la dejamos de producir en 1988, la estamos justamente, es así, dejando de cobrar todo esto. Si lo tuviéramos, ahí tendemos que poner esto un poquito en el panorama más grande. Si quitáramos, por ejemplo, ese subsidio, o mejor dicho, no subsidio, esos estímulos, el precio de la gasolina de la magna sería todavía mayor de lo que estamos viendo al día de hoy. Y eso le mete una presión inflacionaria bastante grande. Venimos de una inflación del 6% que no habíamos visto en muchos todavía años. venimos cargando el gasolinazo, el costo del Sí, gasolinazo del año pasado. Pero desafortunadamente esto es un tema más que económico de carácter legal, ¿no? Es decir, no puede haber estímulos, no existe eso. Existen impuestos y existen subsidios, ¿no? Le puedes decir también subvención, lo que tú quieras, pero tienes una ley de ingresos y tienes un decreto de gastos, de presupuesto, y tiene que estar allí considerado. Si no está considerado, es decir, si tú estás actuando por fuera de esto, pues tienes un problema legal muy importante. No, se debe estar presupuestado. El sacrificio, aunque sea, el sacrificio claro, tiene que estar... De hecho lo está en la parte de la miscelánea fiscal, que es parte del paquete fiscal, ahí aparece de hecho. Ahí dicen las y mensualmente estimaciones. está disponible para el público precisamente en la página de la Secretaría de Hacienda y en el diario oficial de la Federación que se publica semanalmente. Yo no quiero dejar este asunto, pero bueno, tengo que ver el asunto de la rehabilitación, tenemos que ver el asunto de la rehabilitación. Completamente. Si no, ya nos vamos a otro lugar, que no es menos interesante lo que ustedes están comentando. A ver, ¿es posible, hace sentido y es posible rehabilitar? Sí, y es imperativo. Es imperativo. Pero hay que ser muy claros en términos de cómo lo vamos a hacer y sobre todo la parte fundamental, ¿para qué lo vamos a hacer? Hace apenas unos días, el director precisamente de Pemex Transformación Industrial, Murrieta, salió y dio una entrevista, creo que fue bastante reveladora, no solo para el sector, sino para el público en general, de por qué se están haciendo y tomando lecciones que se están tomando. ¿Por qué la refinería, por ejemplo, de Madero la tenemos operando al 16%? Y en esta parte, coincido con lo que había dicho anteriormente Sergio, esta parte sí tiene un carácter económico. Por primera vez, después de casi 17 años, Pemex Refinación dejó de perder dinero. Esto no lo podemos dejar en lo más mínimo. Esto es un punto crucial. Sí estamos importando, sí, pero es mejor, está saliendo más barato importar, a pesar de lo que diga la auditoría que no entiende lo que es el negocio de la refinación. Estamos justamente haciendo dinero. ¿Por qué? Con la importación. Estamos haciendo. Si compras barato y vendes caro, claro que tienes un negocio. Pero aquí el punto es este: está saliendo muchísimo más barato por las configuraciones actuales y condiciones actuales que tiene el Sistema Nacional de Refinación, importarlas. Hoy, por ejemplo, si metiéramos Madero a subirla, que ahorita está en 18-20% aproximadamente, si la subiéramos al 40%, la refinería estaría perdiendo dinero. ¿Por qué? Esa es una parte fundamental. Y aquí hay que meternos un poquito a la historia que ha pasado desde 97, 98, básicamente, cuando se inició el programa de reconfiguración de la refinería, del Sistema Nacional de Refinación. Las principales, para resumir, porque si no nos podremos extender 3 programas, básicamente fue la introducción de nuevos procesos más complejos para que la mezcla mexicana cada día más pesada, porque nuestras refinerías eran para tomar crudo ligero. Esa es una parte fundamental. Ahora, que tiene poco azufre.
Exactamente. poco contenido de azufre. Menos viscosidad, es una serie de condiciones. Perdón la simplificación. No, es correcto, es muy importante. Para que el público lo pueda entender muy bien. Está preparado para un tipo de producto que va a refinar, no para otro más pesado. Lo que pasa es que esto importa mucho. Un crudo, por ejemplo, ligero, vamos a pensar el de Texas, el de Arabia, por ejemplo, te puede dar de un barril te puede dar a lo mejor un 60% de gasolinas, producto de alto valor, un 10-15% de diésel, un 10% quizá de combustóleo y un 5% que es básicamente ya el residuo de vacío, que casi es un asfalto sin poder calorífico. Un crudo pesado como el crudo mexicano, básicamente tienes una cosa al revés. Tienes un 25-30% de gasolinas, un 20% de diésel, un 40% de combustóleo, altísimo, y un 10% de esta parte. ¿En qué consistió las reconfiguraciones? En meter procesos cada vez ya más elaborados, principalmente las coquizadoras, y eso es ahí de los grandes fracasos y fiascos que ha tenido Petróleos Mexicanos, para poder generar de ese combustóleo, de ese que hubiera sido de muy bajo valor, que aparte ahorita ya prácticamente no tiene mercado, agarrar y poder producir todavía más gasolinas y producir un poquito más de diésel. Es prepararla para producir algo más fino, digamos. Exactamente. Sí, para regresar un poquito al tema, es indispensable, yo creo que ahí hay una coincidencia nacional, ¿no?, de que es necesario prácticamente reconstruir nuestro sistema de refinación. Eso sí hace sentido. Es indispensable. Y fíjate que antes de entrar al tema de la carga para las refinerías, es decir, al petróleo que le suministran, el hecho es que se disminuyó año con año los recursos para dar mantenimiento. Una refinería es una instalación industrial gigantesca. México tiene, dicen, solo 6 refinerías. Sí, pero son refinerías muy grandes. Estados Unidos tiene muchas refinerías pequeñas, muchísimas refinerías pequeñas. México tiene refinerías gigantescas. Para que pueda funcionar una instalación de ese tipo, tienes que estarle dando mantenimientos programados, porque se te empiezan a parar plantas y eso va deteniendo a las otras. Y ahí hay un tema de corrupción adicionalmente extraordinario. Entonces, es indispensable la reconstrucción del sistema de refinación nacional. Sí. Y el tema, antes que meternos, que claro, se tiene que tomar en cuenta, antes que meternos a la carga, es decir, a qué petróleo le vas a suministrar, tienes que ver los recursos con los cuales tienes que por lo menos mantener un funcionamiento adecuado. Les voy a hacer una pregunta nada más de un sí o no. ¿Fue intencional el descuido del Sistema Nacional de Refinerías? ¿Crees que existiría la posibilidad de que haya sido planeado para que cayera así como el salvador de todas las salvadores? No. ¿Tú? Sí, porque no se puede explicar de otra manera. Es año con año. Es un poco la idea que decía Gonzalo, que si es mejor negocio traer petróleo de fuera que de producirlo internamente, déjalas. Déjenme decir una cosa porque tenemos que ir a una pausa. Yo conocí a un funcionario mexicano que dijo que para qué carajos producíamos alimento, para qué le dábamos a los campesinos subsidios para que se emborracharan y no produjeran los alimentos. Si tenemos petróleo, mejor utilizamos los recursos de los petróleos para comprar alimentos. Y ahora, ni tenemos petróleo, ni tenemos alimentos. Vamos a una pausa. Tienes un sesgo fiscalista y no de industria. Esa sí es la catástrofe. Tú consideras que no es, digamos, un hecho intencional, fue un descuido, pues, de varias administraciones, ¿no? Lo que pasa es de que, y es lo que ahorita platicamos fuera del aire, es básicamente entender lo que fue la dinámica nacional. Pemex fue por décadas el gran contribuyente. La caja chica grande. Exactamente. Y básicamente esto explica, para darte una idea muy puntual, de 94 al 2007, Pemex básicamente tenía un régimen fiscal probablemente el más simple y el más oneroso del mundo, que era básicamente del 60.8% de sus ingresos. No importa si estabas haciendo dinero, no importa cuáles fueran tus costos, tú tenías que pagar el 60.8. 60.8. Bueno, ni siquiera, yo tengo entendido, para que estén ustedes, para que vean de qué manera fue el saqueo a Pemex, que ni siquiera el dinero llegaba a Pemex, se le retiraba semanalmente. No, la ley de ingresos sí lo establece. Así es. La ley de ingresos establece las obligaciones de petróleos mexicanos que tiene que pagar por adelantado. O sea, pagas por adelantado. Y se paga todos los días de la semana y cada
inicio o fin de semana, no recuerdo en este momento, se paga una cantidad mucho mayor y está calendarizado y tiene que pagar por... No sé qué pasa en el mercado, pero tú tienes que pagar tal cantidad. Que habría que decirlo, para regresar otra vez a la pregunta que hiciste, es una decisión de política, es decir, no se trata simplemente de maldad o de incapacidad, se trata de una decisión de política para centrarse justamente en la extracción, donde obtenías a través del Banco de México una renta gigantesca, porque los costos mexicanos eran muy bajos y los precios muy altos. Entonces, lo demás ya no nos interesa. Y así dejaste la petroquímica porque te podías integrar, y estamos integrados a toda el área de Houston, de la producción de petroquímica, de la producción de refinerías, ¿no? Y aquí somos su mercado, simplemente. Ahora, el tema es que no puedes tú considerar la actividad petrolera del país, la industria petrolera del país, simplemente como productor de rentas del sector primario, porque tiene que ver con la industria del país. Claro, si no tiene refinerías, todos los elementos que están vinculados y que podrías fácilmente identificar 60 ramas industriales o más del país vinculadas, pues eso desaparece. Y es lo que ha ocurrido, porque poco se ha hablado y poco se habla del impacto de esta política petrolera equivocada sobre toda la actividad privada de producción de productos petroquímicos y elementos que tenían que ver con refinación, las grandes empresas de ingeniería que tenían que estar trabajando, la generación de recursos humanos, etcétera, etcétera. Es un elemento muchísimo más complejo que simplemente hacer un pozo, sacar petróleo y mandarlo fuera. Déjame preguntarle, Gonzalo. Claro. No es enchilame esta gorda. Construir una refinería cuesta mucha lana y cuesta mucho tiempo. Lleva mucho tiempo. Es bastante correcto y eso es muy importante. Qué bueno que haces esa pregunta en términos de las expectativas que se han empezado a fijar. Lo que ha dicho, por ejemplo, Rocío Nale, tomando como referencia al mayor centro, en este caso es el mayor centro refinador y petroquímico del mundo, que es Yanmagar en la India. Puso básicamente que en 3 años a un costo de $6,000 millones. Esto básicamente fue una refinería. Una sola refinería. ¿Cuántas refinerías se van a construir o se piensan construir? Habían dicho 2, bueno, originalmente éramos 9, pasamos a 5, ya estamos en 2 y ahorita llegamos a 1. Sí, ¿Una? Es lo que han La de dicho. Dos Bocas es la que han dicho. Dos Bocas, que ya fue Anale, ¿no? Aparte, déjame adelantarme en ese tipo de cosas que es súper importante. Hay que poner muy claras las cosas. No es lo mismo como lo que ocurrió en Yanmagar, una expansión, porque otra vez ya tienes cosas a las cuales integrarte, un terreno preparado, una serie de cosas, que empezar desde cero. Los esfuerzos, por ejemplo, de modernización que hemos tenido, te digo, desde 94, 95, en el Sistema Nacional de Refinación, preparar el terreno te lleva aproximadamente entre 18 y 24 meses, típicamente. Preparar el terreno. Son grandes extensiones, eso hay que ponerlo bien claro, grandes extensiones. Una de las cosas que ahorita mucha gente ha obviado y que yo he puesto mucho énfasis es de que una de las cosas que tiene la nueva reforma es de que involucra mucho a las comunidades y el cuidado del medio ambiente. Se tienen que hacer los estudios de análisis y de riesgo, línea base ambiental y social, y el más importante, se tienen que hacer toda la parte de los estudios técnicos, lo dijo muy bien Sergio, y yo no podría estar muchísimo más de acuerdo. Tenemos que ver con qué petróleo vamos a alimentar esa parte. Porque podemos ahorita resolver el problema de las gasolinas, pero vamos a terminar importando crudo como nos pasó en el 71. Mira, a mí me interesa mucho tener una visión un poquito más general. Quizás uno de los temas que más se vayan a dilatar justamente es, primero, la identificación del suministro, es decir, con qué tipo de petróleo lo vas a alimentar, pero luego viene un tema que también te lleva mucho tiempo, que es identificar la tecnología y licitar las licencias, porque, o sea, tú no, es decir, la refinación es algo de tecnología muy importante, muy que pagas esa tecnología. Entonces, bueno, ahora, no es solamente el problema, porque no lo resolverías, de cómo abates la curva de demanda de gasolinas. Tienes que ver cómo haces crecer tu sistema de transporte público, colectivo, porque de otro modo nunca vas a alcanzar a abatir la curva de demanda. Particulares. Claro, entonces
lo que construyas se te satura de manera muy rápida. ¿Por qué? Porque tenemos un rezago bárbaro en materia de transporte. Entonces, esta es una de las políticas que tiene que ir aparejada. No es política energética directamente, pero va de la mano totalmente aparejada con lo que quieras hacer en los próximos años. Llevamos 30 y tantos años de decisiones de política fundadas solamente en la renta del petróleo. Yo creo que un elemento fundamental del nuevo gobierno es enderezar este elemento y tiene que ver con tener una visión más amplia, porque es como se resolverían los problemas, a simplemente extraer petróleo, ¿no? Ese no es el tema, porque además, repito, puedes irte, y yo estaría más en la idea de construir en Tula la ampliación de un tren de refinación, porque ya está el terreno, porque hay una serie de cosas, que irte a otro lugar. Siempre la discusión para determinar la ubicación de las refinerías es, ¿vas a estar cerca de los centros de consumo o vas a estar en el centro de producción? Este país tiene un grave problema de robo de combustibles en las líneas, de los ductos, pues, ¿no? Entonces, si tú acortas eso, también resuelves un poco ese problema. Se ha tolerado. Que no es menor, ¿eh? De hecho, si te fijas, y Sergio toca uno de los temas neurálgicos de por qué, por ejemplo, desde que se aprobó la reforma, nadie verdaderamente se ha acercado con un interés serio, ya sea a asociarse con Petróleos Mexicanos en sus refinerías o a construir una refinería por sí solos. Ese tipo de riesgos, que son riesgos operativos y comerciales y que le pueden dar en la torre a cualquier factibilidad de este tipo de cosas, están ahí puestas. Eso nos lleva a una de las preguntas, creo yo, claves de todo este plan grandilocuente justamente de hacer las refinerías. ¿Las estamos haciendo? Sí, adelante, pero subiendo, y de hecho ya hay estudios donde lo dice, donde si reconfiguramos bien y elevamos al menos un 40% el Sistema Nacional de Refinación, la utilización, estaríamos básicamente con una refinería incluso chiquita, con una refinería de 150,000, 200,000 barriles. Con una cosa así la podríamos solucionar. No tiene que ser el complejo más grande del mundo ni la idea soberbia de que vamos a construir. ¿Y esas cuánto cuestan? Ahí sí ya estaríamos hablando entre unos 8,000, 10,000 millones de dólares. Y aquí, déjame decirte una cosa. También, ¿de 8, 10,000? Pues ¿cuánto cuestan las grandotas? Una grande, como por ejemplo una de Salina Cruz, replicar un Salina Cruz desde cero, debemos estar hablando de unos 15,000 a 18,000 millones de dólares. Bueno, son 300,000 barriles. Es decir, de lo que estaríamos hablando... ¿Tú lo mides en barriles? Sí, todo es en barriles. De lo que estaríamos hablando sería... Es decir, es una de las alternativas que seguramente el nuevo gobierno tendrá que valorar. Es decir, puede avanzar más rápido construyendo un tren de refinación de 100,000 barriles en Salamanca, Tula, ¿no? Que ir a construir una refinería, que ahí nueva. Sí el tema... No, yo creo que hay que construir otra refinería, pero el tema es cuándo. Es decir, porque estas cosas no llevan? son... ¿3 sí, años? Yo creo que por lo menos 3 años, ¿no? Pero para una economía de nuestro tamaño, porque eso implica acero, implica... Con las tarifas que ha puesto el presidente Trump. De hecho, esa parte es bien interesante. ¿Cómo es el precio del acero? Muchas cosas. Entonces, mueves al conjunto de la economía. Sí lo tienes que pensar. Es decir, son proyectos más grandes que la discusión que tenemos del nuevo aeropuerto. Es un asunto mucho más grande. Claro. Y tienes un efecto sobre el conjunto de la economía también mayor. O sea, no es un tema solamente, y nunca lo ha sido, estrictamente energético. Es un tema mucho más general. No quiero ser ofensivo, pero yo no le veo tamaño sanale para ver que el asunto de la refinería es un asunto ampliado, mucho más relevante que la sola locación de una futura refinería. Bueno, yo creo que... ¿Sí? ¿Tú sí le ves? Yo creo bueno, que yo no he escuchado estas consideraciones. ¿Tú la conoces? La he tratado alguna vez, sí. Y yo creo que ella tiene posibilidades reales para poder llevar a cabo una buena gestión de los asuntos energéticos del país. Va a depender mucho que eso se demuestre en el corto plazo con estos estudios que se tienen que tener, diría yo, porque, por ejemplo, los emplazamientos de refinerías en el país tienen mucho tiempo. Hay estudios que se hicieron desde hace mucho tiempo y es que así es en todo el mundo, ¿no? Y estuvieron bien hechos. Son cosas que se hacen con mucho tiempo.
¿Estás de acuerdo? No, completamente, pero aquí, de hecho, regresando, por ejemplo, a la pregunta, yo creo que tiene que ver, y en ese caso los detalles, siempre dicen que el diablo está en los detalles, acaban de ser cruciales. Por ejemplo, ¿quién va a operar esta nueva refinería? ¿Va a ser Pemex? ¿Va a ser un privado? ¿Va a ser una asociación? Eso es una pregunta relevante. ¿Quién lo va a financiar? Las calificadoras de riesgo ya lo dijeron muy claramente, hacer un plan y llevar justamente, porque pues, retomando el tema que dijo el próximo secretario Ursúa, de que los precios van a mantenerse fijos por 3 años, pues entonces vas a meterle una presión muy fuerte precisamente a Petróleos Mexicanos para justificar todavía su grado de inversión. Y en ese caso su grado de inversión está atado al del riesgo país. Si empieza a bajar uno, empieza a bajar el otro. Y las consecuencias no son menores. 52% de este país está en deuda, el 52% del PIB. Si nosotros nada más calculamos cuál sería el costo financiero de perder el grado de inversión, entonces estamos hablando de que todas las propuestas que se han dicho quedan básicamente borradas. Vamos a las conclusiones. Luego de agradecer de que en esta mesa no haya galletas de animalitos, porque si no nos cortábamos las venas. Con la perspectiva que el asunto de las refinerías, pensábamos que el asunto de las refinerías era complejo, pero no tan complejo como para pensar que tienes que mover todo el sistema de transporte nacional para que haga sentido la inversión que vas a hacer en una refinería. Claro. Bueno, vamos a una pausa, regresamos. La realidad es que muchos ya lo sabían. Ya, sí, a ver, vamos con Manzanitas, porque ya es el último blog, ya estamos hablando con el maestro Sergio Benito Osorio, experto en política energética, ha estado prácticamente en todos los temas en los que hemos tratado del asunto, consultor de cuerpos legislativos, ¿no? De diversos cuerpos legislativos, entre ellos parte de los que van a estar gobernando a partir de diciembre, y Gonzalo Monroy, director general de la consultoría energética GIMEC. Entonces, a ver, dígame, ¿sí hay petróleo? Sí, sí lo hay. Sí hay. Abajo sí hay petróleo. Sí. Mucho. ¿Harto, mucho petróleo? No, yo creo que las posibilidades del país son amplias, ¿no? Sí, o sea, pero sí hay petróleo que sí sacar. Hay, bueno, ahí está la respuesta que se tuvo, aunque sea todavía en el papel, nada concreto, de todas las licitaciones para exploración y extracción de petróleo. El petróleo, ¿no?, que hay abajo, se supone que es ligero. Hay de todo. Pero ¿haría sentido construir refinerías o rehabilitar las refinerías? Fíjate que no estamos hablando. Cuando tú dices hay petróleo o no hay petróleo, yo haría otra pregunta. ¿Hay gas o no hay gas? Esa es porque una excelente es un tema es una excelente bárbaro, pregunta. porque estamos ahí haciendo el vínculo con tus posibilidades de generación de electricidad y qué alternativa vas a tomar. Entonces, son dos sectores que siempre están vinculados y ahí hay dos respuestas. Uno, que las posibilidades de gas en el país a corto plazo son reducidas, y otro, ¿sí? que Estados Unidos tiene gas muy barato. Entonces, el más barato del mundo. Este es un elemento con el que tienes que jugar tu conjunto de tu portafolio, pues, de proyectos desde la Secretaría de Energía. ¿Hay menos gas que petróleo? Normalmente México tuvo, en el pasado México tuvo una gran cantidad de gas como parte de este gran yacimiento, estos grandes yacimientos de Cantarell, que era honor asociado, al pescador de Campeche, que estuvo terco diciendo a la gente de Pemex. Pues construimos un gasoducto hacia Estados Unidos. Sí, el ducto de 48, es correcto. Ahora, pero no podemos depender de Estados Unidos. Llegó un Trump, bueno, por eso digo yo ahí, que te cierra la llave. discusión. No tiene la obligación de vender a los Estados Unidos. No, para nada. Pero otra vez, ahí es donde, fíjate, ahí es donde cuando hablamos que ha habido una pobre política energética, algunas decisiones sobresalen de que han sido buenas o positivas. Pensando ahorita, por ejemplo, que el presidente Trump se vuelve loco o sale con un tuit y nos cierra literalmente el gas. Ya lo trae, pero bueno. Podríamos agarrar e importarlo de cualquier otra parte del orbe. O sea, México, afortunadamente, no necesariamente. No, curiosamente, Canadá no lo podríamos importar tan fácilmente, curiosamente. ¿Por qué? ¿Por los ductos? No, lo tenemos justamente 3 plantas de regasificación de gas natural licuado, una en Altamira, una en Manzanillo, una privada, bueno, las 3 son privadas, pero una que está básicamente alimentada en el mercado del sur de California, que es básicamente la de Ensenada. Estos básicamente tenemos 2 de los contratos más ventajosos
de todo el orbe en el gas natural licuado. Tenemos los precios que todos países, Japón, China, quien tú lo quieras, quisieran, rogarían por ellos. ¿Con quién tenemos esos contratos? Básicamente tenemos un contrato, en ese caso, de la CFE para comprar 500 millones de pies cúbicos diarios en Altamira y aproximadamente 450 en Manzanillo. En Manzanillo prácticamente lo estamos trayendo en Perú, que varias veces el gobierno peruano ha querido romper el contrato porque están perdiendo una cantidad impresionante. Para darte una idea de los diferenciales, mientras estaba comprando a cerca de $12 el millón de BTU en Japón, México lo estaba comprando en 3.2. Bueno, pero Japón no es buen ejemplo, ¿no? Porque no, pero es Japón es el que fija el precio. Tiene de los precios más altos en el mundo. Y el contrato con Perú, es decir, los yacimientos de Camisea, básicamente, son contratos que habría que revisar, pero a mí no me gusta mucho esa alternativa porque una instalación de regasificación tiene riesgos muy altos. De hecho, en Estados Unidos no hay muchas plantas de regasificación, se opusieron, hay una oposición muy importante. Un accidente con una planta de regasificación puede significar más o menos el mismo efecto de una nuclear. No me digas tanto así. Todos los estudios que hay de una pequeña explosión nuclear por la onda, es que es un monstruo. Es decir, los metaneros que traen gas comprimido y que tienes que regasificar es una cosa muy grande. Entonces, no exagero y por eso es que muchos países no han aceptado este tipo de instalaciones. Si exagerara, pues esto habría proliferado. Díganme, para no irnos a ese asunto, le ven pies y cabeza al asunto, o sea, sí. Para mí tiene, Adelante. Para mí tiene dos problemas. Uno es un problema financiero en el corto plazo para resolver, es decir, ¿cómo le vamos a hacer para resolver un problema de crisis que se arrastra de hace mucho tiempo? Todas las variables, la que revisemos, gas, crudo, gasolina, todos están caídos, todos tienen una tendencia a empeorarse, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para recuperarlo? Pues se necesita inversión y se necesitan recursos y el tema es financiero en gran medida. Y por otro lado, es indispensable tener política y tener una política que tenga un planteamiento general y no solamente estar atacando de manera aislada los problemas. Si no tenemos estos dos elementos, y eso se tiene que hacer muy rápido, si no tenemos esos dos elementos, creo yo que la próxima administración puede tener graves problemas justamente por la inercia al agravamiento del problema. Mira, yo coincido prácticamente en todo lo que está diciendo Sergio, pero yo le pondré una cosa. Creo que estamos con una administración que tiene las mejores intenciones, pero que no está tomando en consideración la magnitud de los problemas que va a enfrentar. Por ejemplo, ahorita tocamos muy brevemente la parte del gas y es uno de los prospectos no luce nada bien, básicamente porque todo el parque de generación eléctrico en su gran medida está basado en el gas natural. La refinería, por ejemplo, que está proponiendo la nueva administración, lo ponen, y hay declaraciones allá afuera donde lo han dicho, que sería básicamente para sacar combustóleo. La idea ahorita de decir vamos a agarrar y pasar las plantas de gas natural de CFE a combustóleo será un suicidio económico. Ese no me puedo exagerar más. Es un suicidio económico. Más cuando tienes, por ejemplo, a Manuel Bartlett diciendo vamos a echar abajo esos contratos. Bueno, esos contratos traen cláusulas donde dice muy claramente, donde, bueno, en caso de que el gobierno mexicano unilateralmente quisiera la terminación anticipada, tiene que pagar la indemnización y no solo eso, tiene que comprar a valor depreciado, obviamente, todas esas plantas. Estamos hablando de 49 plantas, que aparte son las más eficientes del sistema nacional de generación. Aunque ya tienen bastante tiempo de plantas y habría que revisar eso. Pero sí, México tiene una composición de su parque de generación que consume gas más alto que Estados Unidos. Es decir, los últimos gobiernos se fueron solamente a la generación a través de gas. Ahora, ahí es un problema muy importante porque agua, como para hacer hidroeléctrica, este país prácticamente está limitado. Sí. Entonces, ¿cuáles son las alternativas que tienes que tomar, ¿no? Por eso digo yo que tienes que ver, es decir, la política energética tiene que estar en función de un planteamiento mucho más amplio, ¿no? Más integral de largo plazo. Ha sido, créanme, ha sido un placer estar
con ustedes, compartiendo los micrófonos, con su conocimiento, por supuesto, con su conocimiento sobre todo y ante todo, porque todo mundo pensamos en la calle que el asunto de las refinerías es un poco más sencillo. O sea, no lo habíamos visto en la complejidad que hoy ustedes Pues es una inversión enorme. han tenido la gentileza de expresar aquí. Les agradezco mucho, seguiremos seguramente el asunto. Por supuesto. Muchas gracias, Sergio. Te lo agradezco, Gonzalo. Muchas gracias también. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias. Buenas también. noches. Muchas Muchas gracias. gracias. Y bueno, Buenas pues les recordamos que aquí estaba el asiento para un especialista del Partido de Acción Nacional que pues, desafortunadamente no pudo estar. Digo, estamos abiertos a las ideas, al análisis, a la discusión, porque son temas fundamentales para el futuro de este país. Y por eso exigimos y queremos, estamos en la mejor disposición de traerle distintas voces para que usted al menos contemple cuáles son las distintas posiciones que hay que considerar cuando se trata de atender un tema tan relevante para el futuro nacional como es el caso del asunto, la cosa petrolera, la refinación, la producción de gas, de gasolinas, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que muchas gracias, caballeros. Gracias, Gonzalo. Gracias, muchas gracias, Sergio. Buenas Y sobre noches. todo gracias a usted por su gentileza, por estar aquí con nosotros en este programa de A Fondo. Hasta la próxima.